Bienvenidos a este especial de 3 historias reales desde la morgue. El cadáver que no quería morir. Una historia real de terror en la morgue. ¿Qué harías si el cuerpo que estás a punto de autopsiar comienza a mostrar signos de vida? Hoy te contaremos la aterradora historia de un forense que enfrentó lo inimaginable en su propia morgue. Prepárate para una historia que te hará cuestionar lo que es real. En una pequeña ciudad, la morgue local recibía pocos cuerpos cada semana. La mayoría eran casos rutinarios, accidentes o muertes naturales. Sin embargo, una noche fría de invierno, llegó un cadáver diferente, uno que parecía cargar con un oscuro secreto. Era un hombre de mediana edad, encontrado muerto en el bosque bajo circunstancias sospechosas. Su cuerpo mostraba signos de una lucha feroz, arañazos, moretones, y un rastro de sangre que conducía a su boca, como si hubiera tratado de arrancarse la lengua antes de morir. El forense, el Dr. López, un hombre de ciencia y lógica, estaba acostumbrado a ver cuerpos en todo tipo de condiciones, pero algo en este cadáver lo inquietaba profundamente. Los ojos del muerto estaban abiertos, y aunque apagados, parecía que todavía observaban a quien se le acercaba. El Dr. López comenzó su trabajo con la precisión y frialdad que lo caracterizaban. Sin embargo, desde que comenzó a examinar el cuerpo, empezó a notar pequeñas anomalías. El corazón, aunque completamente detenido, mostraba signos de actividad eléctrica residual, algo que nunca había visto antes. Las extremidades del cuerpo, rígidas por el rigor mortis, parecían moverse ligeramente cuando no estaba mirando, pero siempre pensaba que era su mente jugándole una mala pasada. Mientras trabajaba, notó que el ambiente de la morgue se volvía más frío de lo habitual, y un extraño olor a tierra húmeda, como el de un cementerio, impregnaba el aire. Algo estaba mal, muy mal. Esa noche, después de haber terminado la autopsia y dejado el cuerpo en la mesa de metal, el Dr. López decidió quedarse a trabajar en el informe. El silencio en la morgue era abrumador, roto solo por el sonido de su lápiz rasgando el papel y el suave zumbido de las luces fluorescentes. De repente, las luces parpadearon y el lápiz se le resbaló de las manos, rodando por la mesa. El silencio se volvió aún más opresivo, y entonces escuchó un sonido que le heló la sangre, un susurro, suave y casi imperceptible, que parecía venir del cuerpo. Se levantó de un salto, buscando la fuente del sonido, pero no vio nada. Decidió ignorarlo y continuar trabajando, convencido de que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, cuando miró al cadáver nuevamente, vio que los ojos estaban completamente abiertos, fijos en él, con una expresión que solo podía describir como odio. Aterrorizado, el Dr. López trató de tranquilizarse. Cerró los ojos del cadáver, pero estos se abrieron de nuevo, más rápidamente esta vez, como si el cuerpo estuviera tomando vida propia. De repente, escuchó el sonido de un suspiro profundo y gutural que parecía provenir del cadáver. Antes de que pudiera reaccionar, las luces se apagaron por completo. El silencio fue roto por un sonido horrible, como huesos crujiendo. Las luces volvieron a encenderse, y allí estaba, de pie frente a él, el cadáver que había estado examinando, tambaleándose hacia él con una mueca de odio en su rostro desfigurado. Los ojos, que antes estaban vacíos, ahora ardían con un fuego que parecía provenir del mismo infierno. El Dr. López, en pánico total, intentó huir, pero la puerta de la morgue se cerró de golpe, como si una fuerza invisible la hubiera bloqueado. Los pasos del cadáver eran lentos, pero el doctor no encontraba una salida. Desesperado, comenzó a lanzar los instrumentos médicos a la criatura, pero estos atravesaban su cuerpo como si no estuviera realmente allí. El cadáver se acercó más, extendiendo una mano fría y huesuda hacia él. La temperatura de la habitación cayó en picado, y una neblina comenzó a envolver la morgue. Las sombras en las paredes parecían moverse, formando figuras grotescas que se acercaban al doctor. En medio de su desesperación, el Dr. López recordó una vieja leyenda que su abuela le había contado cuando era niño, sobre espíritus vengativos y la única manera de detenerlos, realizando un antiguo ritual. A duras penas, el doctor comenzó a recitar las palabras que recordaba, dibujando símbolos en el suelo con el primer líquido que encontró, su propia sangre. Mientras recitaba, el cadáver se detuvo por un momento, como si algo lo estuviera conteniendo, pero fue solo un instante. El odio en los ojos del cadáver se intensificó, y se abalanzó sobre él.
A la mañana siguiente, los colegas del doctor López lo encontraron inconsciente en el suelo de la morgue, rodeado por los símbolos que había dibujado. El cadáver estaba nuevamente en la mesa de metal, pero algo había cambiado. La expresión de odio había desaparecido, y en su lugar, una extraña paz se reflejaba en su rostro. El doctor López fue trasladado al hospital, donde permaneció en estado de shock, incapaz de articular palabra alguna sobre lo que había sucedido. Desde aquel día, nunca más volvió a trabajar en la morgue, y la pequeña ciudad nunca volvió a ser la misma. La morgue fue cerrada y el cuerpo del cadáver fue enterrado en una tumba sin nombre, lejos de cualquier cementerio, según las instrucciones del doctor López, que murmuró una última palabra antes de su muerte meses después: venganza. Nadie sabe exactamente qué sucedió aquella noche, pero algunos dicen que si te acercas a la morgue abandonada, puedes sentir una presencia fría y escuchar un susurro en la oscuridad, un recordatorio de que el cadáver que no quería morir sigue allí, esperando. El reflejo de la muerte. El espejo maldito. En las afueras de una antigua ciudad, se encontraba una morgue olvidada por el tiempo, un lugar donde los muertos descansaban, pero no en paz. En una de las paredes de la morgue, colgaba un espejo viejo, polvoriento, y con un marco de madera oscura tallada con intrincados símbolos. Nadie sabía exactamente cómo había llegado allí, pero las leyendas decían que ese espejo perteneció a una bruja del siglo XIX, famosa por utilizarlo para capturar almas. Durante años, el espejo había sido ignorado, una reliquia más en un lugar donde la muerte era rutina. Sin embargo, para la joven forense Ana, recién llegada a la morgue, ese espejo se convirtió en una fuente de inquietud desde el primer día. Ana había escuchado las historias de sus colegas sobre el espejo, pero siendo una mujer de ciencia, las descartó como supersticiones sin fundamento. Sin embargo, al pasar frente al espejo cada día, comenzó a notar pequeñas anomalías. Al principio, eran solo destellos en el rabillo del ojo, sombras que no deberían estar allí. Luego, esas sombras comenzaron a tomar forma, figuras vagamente humanas que parecían observarla desde el otro lado del espejo. En más de una ocasión, Ana juró haber visto su propio reflejo moverse independientemente de sus acciones, como si algo estuviera jugando con su mente. Con el tiempo, las noches de Ana se llenaron de pesadillas. Soñaba con el espejo, con figuras que la acechaban desde su superficie pulida, con manos que se extendían desde el cristal para arrastrarla hacia adentro. En sus sueños, el espejo no era solo un objeto, sino una puerta a otro mundo, uno oscuro y lleno de sufrimiento. Ana despertaba cada noche sudando frío, con el corazón latiendo desbocado, incapaz de sacudirse la sensación de que algo la observaba incluso cuando estaba despierta. Determinada a deshacerse de sus miedos, Ana decidió enfrentar el espejo directamente. Una noche, después de terminar su turno, se quedó en la morgue con una lámpara y una cámara de video, decidida a documentar cualquier cosa extraña que sucediera. A medida que la noche avanzaba, comenzó a notar que la habitación se enfriaba inexplicablemente. El aire se volvió denso, y la luz de la lámpara comenzó a parpadear. Ana, sintiendo que algo estaba muy mal, miró directamente al espejo y encendió la cámara. Al principio, todo parecía normal. Ana se veía a sí misma en el espejo, cansada pero determinada. Pero entonces, algo cambió. Su reflejo comenzó a sonreír, una sonrisa torcida y maliciosa que no correspondía con sus emociones. Ana sintió un nudo en el estómago mientras observaba cómo su reflejo alzaba una mano, no en el mundo real, sino dentro del espejo. El reflejo comenzó a tocar el cristal desde dentro, como si buscara una manera de salir. Paralizada por el miedo, Ana no pudo apartar la vista mientras la sonrisa en el reflejo se ensanchaba. De repente, una sombra oscura se materializó en el espejo, una figura humanoide que parecía estar hecha de pura oscuridad. Se movió rápidamente, posicionándose detrás de su reflejo en el espejo. Sin previo aviso, la sombra lanzó sus brazos hacia adelante, agarrando a su reflejo por el cuello. Ana sintió un frío intenso alrededor de su propia garganta, como si manos invisibles estuvieran estrangulándola. El terror la invadió mientras luchaba por respirar, sus manos se aferraron al borde del lavabo frente al espejo. Recordando las historias sobre la bruja, Ana, en un acto desesperado, comenzó a recitar una oración que su abuela le había enseñado, una que se decía que protegía contra espíritus malignos. Con cada palabra que pronunciaba,
la presión alrededor de su cuello disminuía. Las sombras en el espejo comenzaron a retorcerse y a desvanecerse, pero no antes de que su reflejo la mirara con odio puro, sus labios formando una advertencia silenciosa. Ana cayó al suelo, jadeando, mientras el espejo se rompía en 1000 pedazos. El sonido del cristal quebrándose llenó la morgue, y el frío en el aire se disipó. Cuando finalmente se atrevió a mirar, los fragmentos del espejo yacían inofensivos en el suelo, reflejando solo su propia imagen, normal una vez más. Había sobrevivido, pero sabía que nunca sería la misma. De alguna manera, había vencido al mal que habitaba en el espejo, pero también sabía que el peligro no había desaparecido por completo. A la mañana siguiente, Ana entregó su renuncia, incapaz de seguir trabajando en la morgue. Contó su historia a sus colegas, quienes inicialmente se mostraron escépticos, pero después de encontrar la morgue en el estado en que la había dejado, comenzaron a creer que algo siniestro realmente había ocurrido. La morgue fue cerrada, y el espejo destruido. O al menos, eso es lo que todos creyeron. Años después, un trabajador de la construcción encontró un fragmento del espejo mientras demolía la morgue. Fascinado por la extraña y oscura belleza del trozo de cristal, lo guardó como un recuerdo. Esa noche, el trabajador no volvió a casa. Su familia lo encontró en el sitio de la demolición, con una expresión de puro terror congelada en su rostro. El fragmento del espejo descansaba junto a él, completamente intacto, y en su superficie, un reflejo retorcido y monstruoso observaba con una sonrisa siniestra. La morgue de los lamentos. En las afueras de una ciudad en crecimiento, un antiguo hospital que había sido cerrado por décadas estaba programado para ser renovado. El edificio había servido a la comunidad durante más de un siglo, pero tras una serie de eventos inexplicables, incluyendo la desaparición de varios pacientes y personal, fue abandonado. Ahora, una empresa constructora planeaba convertir el hospital en una moderna clínica, y la primera tarea era limpiar y desmantelar la morgue, un lugar que había adquirido una reputación siniestra entre los lugareños. Desde el primer día, los trabajadores de la construcción comenzaron a notar cosas extrañas. Mientras retiraban el equipo médico antiguo y las camillas oxidadas, escuchaban susurros, gemidos y lamentos que parecían emanar de las paredes mismas. Algunos trabajadores juraron haber visto sombras moverse en los rincones de la morgue, aunque cuando se volvían para mirar, no encontraban nada. Uno de los trabajadores, un hombre llamado Jorge, decidió investigar por su cuenta, convencido de que todo era producto de su imaginación. Mientras exploraba una de las cámaras frigoríficas, Jorge notó una grieta en una de las paredes. Al inspeccionarla más de cerca, encontró un pasadizo oculto que conducía a una sala secreta, enterrada bajo capas de polvo y olvido. Con su linterna, iluminó el espacio y descubrió estanterías llenas de viejos registros médicos, frascos con fluidos extraños, y fotografías antiguas de cadáveres, todos con expresiones de agonía grabadas en sus rostros. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando sintió una presencia detrás de él. Al girarse, no vio a nadie, pero los susurros en su oído eran inconfundibles, como si las almas atrapadas allí clamaran por ayuda. Jorge decidió llevar uno de los viejos diarios que encontró en la sala secreta al capataz de la obra. Al abrirlo, descubrieron que pertenecía a un médico que había trabajado en el hospital durante los últimos años antes de su cierre. El diario revelaba prácticas horribles, experimentos médicos ilegales realizados en pacientes terminales, utilizando métodos brutales para intentar desafiar a la muerte. El médico estaba obsesionado con la idea de detener el tiempo y evitar la muerte, pero sus experimentos solo condujeron a un sufrimiento inimaginable para sus víctimas, que murieron en agonía extrema. Con cada página que leían, el aire en la morgue se volvía más denso, y la luz de las linternas parpadeaba débilmente. El capataz decidió que habían visto suficiente y ordenó a los trabajadores sellar el pasadizo y continuar con la demolición. Sin embargo, esa noche, los gritos de dolor y los lamentos que habían escuchado durante el día se intensificaron. Los trabajadores comenzaron a experimentar pesadillas, todos soñaban con los cadáveres que habían visto en las fotos, ahora de pie en la morgue, con las manos extendidas, pidiendo venganza. Decididos a terminar el trabajo lo antes posible, el equipo regresó a la morgue al día siguiente, pero los fenómenos paranormales se intensificaron. Las puertas se cerraban solas, las herramientas se movían por sí mismas, y una neblina espesa comenzó a llenar las habitaciones, dificultando la visión. Uno a uno,
los trabajadores comenzaron a desaparecer. Se encontraron rastros de sangre y huellas en las paredes, pero ni rastro de los hombres que habían desaparecido. El capataz, ahora completamente aterrorizado, decidió explorar la morgue por última vez antes de huir. Encontró a Jorge, de pie en la sala secreta, con el diario del médico en sus manos, murmurando en un idioma desconocido. Al acercarse, Jorge levantó la vista, pero sus ojos ya no eran humanos, estaban vacíos, como los de un cadáver. Jorge, o lo que quedaba de él, comenzó a recitar lo que parecía ser un antiguo ritual, mientras las sombras en la sala se alzaban, envolviéndolo. Antes de que el capataz pudiera reaccionar, la sala se llenó de una oscuridad impenetrable, y sintió manos frías aferrarse a su cuello. Al día siguiente, la empresa constructora envió un equipo de búsqueda a la morgue, pero no encontraron a nadie. Todo el equipo había desaparecido sin dejar rastro. Los diarios y registros que Jorge había encontrado estaban esparcidos por el suelo, pero algo en la atmósfera había cambiado. La morgue estaba ahora sumida en un silencio absoluto, como si la misma muerte hubiera reclamado el lugar. La empresa decidió abandonar el proyecto y sellar la morgue para siempre, considerándola maldita. Años después, los pocos que se atreven a pasar cerca del antiguo hospital aseguran que, si te detienes y escuchas con atención, puedes oír los lamentos de aquellos que quedaron atrapados en la morgue. Susurros de dolor y súplicas de almas que nunca encontraron descanso, eco de los terribles experimentos y las atrocidades que ocurrieron allí. Algunos dicen que, si te atreves a entrar, serás el próximo en unirte a los lamentos que llenan la morgue de los condenados. Dale like y suscríbete al canal Leyendas de Fantasmas para más historias como estas.